la censura nacional, vamos a hablar ahora con la persona que ven en pantalla, que es el doctor Juan Requesén, doctor y además teniente coronel retirado del ejército venezolano, el antiguo, el forjador de libertades. Estamos hablando con el padre del diputado Juan Requesén y la primera pregunta que le hago al doctor Requesén, ¿cuál es la situación actual de su hijo, el diputado Juan Requesén? Porque por lo poco que se sabe acá, ni el abogado ni ustedes han podido ver a su hijo, excepto cuando ha sido presentado ante tribunales. ¿Cuál es la situación jurídica verdadera y qué es lo que trata de tapar el régimen? Porque incluso la juez que llevaba el caso se fue del país. Bueno, buenos días. Gracias, Iván, por la oportunidad y gracias por estar pendiente del caso de Juan, que no es el caso de Juan solamente, sino lo que él representa, que es la libertad de los presos políticos y la lucha por un país de oportunidades, por un país mejor, con justicia y con democracia. Bueno, sí, tienes razón. Nosotros no vemos a Juan ni sabemos de Juan desde el martes 7 de agosto en la noche, cuando fue secuestrado por una comisión del SEBIN, que irrumpieron en residencia en el área. Juan vive conmigo y mi hija Rafaela, y fueron, desapareció forzosamente hasta que apareció Rafaela y corroboró que fueron llevados al helicoide. Desde ese momento su familia no hemos tenido ningún tipo de contacto con Juan, físico, de verlo, no hemos podido verlo. Me pregunta sobre los abogados. El equipo de la defensa de Juan no ha podido verlo desde el día de la audiencia. Fue la última vez que ellos los vieron. Ellos tienen, los abogados, su atención a su cliente, a su defendido, lunes y jueves, y hasta ahora se le ha negado la asistencia a ellos. No aparecen en la lista de los defensores, de los que tienen presos en el helicoide, bueno, aparentemente por órdenes superiores. De manera que no sabemos nada de Juan. Yo como padre exijo verlo y como médico y ver en qué condiciones se encuentra mi hijo, ya que él es un paciente con una cirugía bariátrica por razones de salud y necesita un régimen alimentario especial y de multivitamínicos, etcétera, y una serie de exámenes que deben de ser practicados. Por eso yo exijo que lo vean mis médicos de confianza y que decidan ellos qué exámenes o qué estudios necesita Juan. Según vimos en las redes sociales, se difundió un video donde en ese video hacen una tortura psicológica al diputado Requesén. ¿Han tenido ustedes información acerca de las torturas físicas que pudiese estar llevando a cabo el régimen contra el diputado Juan Requesén? Bueno, fíjate, el primer video que salió, yo que conozco a mi hijo y lo crié, ustedes que lo conocen, que saben su retórica, yo dije, este no es Juan, aquí sucede algo raro. Y en efecto, Juan debe haber sido sometido bajo la influencia de sustancias químicas. Presumo que sea la escopolamina, que es la que produce ese manejo de la voluntad y de la memoria. De hecho, antes de la audiencia, el abogado le comentó sobre los videos y él no se acuerda de ese video. Corrobora aún más la clínica de un paciente que ha sido sometido a esos efectos de que él no se acuerda o tiene lagunas mentales. De manera que ese tipo de acusación que sale a él o confesión es totalmente jurídicamente una aberración e inaceptable. Primero, no puede hacer una confesión sin un fiscal del Ministerio Público frente a un juez y frente a su defensa, y menos en esas condiciones. El segundo video, le comentó Juan a su defensa, al doctor Joel García, de que lo obligaron a ponerse esa ropa sucia que la sacaron de una bolsa. De manera que eso es un trato vejatorio a cualquier persona, a cualquier ser humano. La información es que Juan no ha recibido ningún tipo de tortura física, pero sí una tortura psicológica. Desde el primer momento en que lo secuestran en esas condiciones, que se lo llevan, que lo tienen aislado, porque él está incomunicado actualmente, él no tiene contacto con los otros detenidos que están en el helicoide. Entonces eso constituye el hecho de tenerte encerrado entre cuatro paredes, incomunicado, sin saber de su familia, sin saber de sus hijos, y que su abogado no lo visite. Eso constituye no solamente una tortura psicológica para Juan, sino para su familia, su familiar inmediato, los otros familiares y amigos.
O sea, por lo que usted me está diciendo, doctor, entonces quiere decir que el régimen está claro que no tiene argumentos para tener detenido a su hijo. Sin embargo, ahora aparece un nuevo argumento por parte del régimen no creíble para nadie, porque ahora lo están ligando con los sucesos del fuerte Paramacay, donde actuó el capitán Caguaripano junto con el difunto Oscar Pérez, o el asesinado Oscar Pérez por el régimen, y ahora vinculan al diputado Juan Requesén en esos eventos. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Porque quienes conocemos al diputado sabemos que el diputado no actúa ni anda con militares para nada. Sí, un hombre, como lo conocen, apegado a la ley, a la Constitución, y siempre ha sido apegado a los principios morales y democráticos que se le han inculcado en esta familia, y que siempre tiene que actuar apegado a la Constitución y a las leyes, y que siempre él ha manifestado que ha buscado la salida de este régimen bajo la vía pacífica y constitucional. Él mismo lo dijo en la audiencia, se lo dijo a la juez, que hacer política en este país con esta gente, supone riesgos de la vida y su libertad, que él no le baja la mirada, que él no tiene que pedir disculpas de nada porque él es inocente, y que él no se rinde y que él es inocente. Mira, todos los países del mundo han pedido al régimen que hagan una investigación seria de los sucesos del 4 de agosto. ¿Quién va a esperar una averiguación seria, transparente, objetiva de esta gente? Y de paso, él lo acusan de la flagrancia, y la flagrancia es que lo detienen 3 días después. Yo, que no soy abogado, sé lo que significa ese término. O sea, es como decirlo, agarrar con las manos en la masa. Y no hay ningún tipo de asidero jurídico que inculpe a Juan con eso, con los cargos que le están imputando. No hay pruebas, ahí no hay nada, simplemente es un chivo más expiatorio, que el gobierno que averigüe qué pasó ahí ese día. Todos queremos saber qué pasó. Entonces yo no les queda otro recurso sino de estar inculpando a gente. Ahora fíjese una cosa, doctor Requesén, usted ha tenido contacto con medios internacionales. ¿Qué le han planteado los medios internacionales en este caso donde el gobierno trata de inventar argumentos para poder imputar a un diputado que ellos saben que es inocente? Y tan inocente es que la propia juez que lleva el caso se va del país, y si se va es porque sabe que están cometiendo delitos. ¿Qué le dicen los medios de comunicación internacional cuando lo entrevistan a usted sobre el caso de su hijo? Sí, la primera pregunta que hacen es cómo fue practicado la detención de Juan, que de paso violentan tanto a Juan y a Rafaela sus derechos fundamentales, el debido proceso, y de paso que violentan el artículo 200 de la Constitución, que reza que un diputado goza del privilegio de la inmunidad parlamentaria. O sea que violaron la Constitución, la han violado desde el momento de su secuestro hasta ahora, porque Juan sigue siendo secuestrado, un secuestrado político. Los medios internacionales preguntan eso mucho, y más que todo se preocupan mucho por la salud, por lo que les acabo de decir. Y segundo, nadie se come ese cuento. Fíjate que a nivel de... Ahorita sucedió la reunión de la ONU y la embajadora inglesa solicitó la libertad de Juan Requesén. Todo el mundo sabe que esto es una aberración jurídica lo que se cometió, y una injusticia, que eso es un chivo expiatorio y que lo quieren meter quién sabe con qué para distraer a la opinión pública nacional, neutralizar a un diputado, un ciudadano que ha sido muy frontal, apegado a las leyes de la Constitución contra este régimen. Entonces nadie se come este cuento, todo el mundo lo ha rechazado. Quiere decir que los equivocados es la opinión pública nacional e internacional. Nadie se come ese cuento. Ya para finalizar, el doctor Juan Requesén es teniente coronel retirado del ejército. El otro día hablaba yo con mi amigo el mayor Milton Revilla, donde sacaba un artículo de cosas que usted hizo en el pasado y que lo enaltecen como hombre, como militar, como ciudadano. Cuando uno compara lo que usted fue dentro de las Fuerzas Armadas y ve las Fuerzas Armadas de ahora, yo quiero oír cuál es la opinión que tú tienes cuando vemos unas Fuerzas Armadas postradas o de rodillas ante un régimen genocida como el que dirige el país. Bueno, lo que sí te puedo decir, Iván, tú lo has dicho, tuve mi trayectoria entre las Fuerzas Armadas como oficial, siempre porté el uniforme con dignidad y con decoro, apegado siempre a la ley y los reglamentos, y siempre con ese espíritu de servicio y de ese extra, con ese espíritu de cuerpo y ese espíritu de servicio, pues vamos a decirlo así. Lo que pasa es que la Fuerza Armada, yo no digo todas las Fuerzas Armadas, yo pienso que hay una reserva moral todavía
Yo pienso que eso es una cúpula que está enredada hasta el cuello con miles de cuestiones de delito, que más tarde o temprano tendrán que rendir cuentas, pues. Pero yo no creo que sea toda la Fuerza Armada. Yo creo, mis compañeros de la Fuerza Armada, que hay una reserva moral todavía. Lo que pasa es que son tiempos diferentes, fue penetrando esta gente, digamos, involucrándolos en actos de corrupción, de violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todavía hay una reserva moral. En lo que a mí respecta, yo respondo por mí, yo porté un uniforme con dignidad y con decoro y con honestidad. Doctor Requesén, quiero darle las gracias por esta oportunidad que nos da en el canal y quiero reiterarle la permanente invitación para difundir lo que otros quieren callar a través de este canal en YouTube, el canal Plomo Parejo de Iván Ballesteros. Y fíjate, Iván, yo voy a hablar por mi hijo porque son sus palabras, lo conozco. Él le dijo a los abogados, el día de la audiencia mandó mensajes para cada persona, su gente allegada, todo el mundo. Y no solamente lo que él dijo eso, sino que mandó un mensaje a Venezuela. Fíjate que estando en ese momento allí, él le dice al abogado que no se olviden de la parte económica. Y fue tan premonitorio que a los pocos días salió las medidas de la parte económica. Ya él venía, y lo habíamos conversado antes, él está preocupado por eso, que no solamente sea él, sino los presos políticos, porque esa ha sido una de sus banderas de esta lucha. Siempre lo van a ver en la lucha por la libertad de los presos políticos. Y es la libertad de Juan es lo que él significa, libertad de los presos políticos, como lo dije al principio, la libertad de Venezuela, un país justo, de progreso y de democracia. Y él le mandó un mensaje a Venezuela con los abogados ese día. A Venezuela, textualmente, que no se rindan, que vale la pena luchar, no vale la pena vivir así. Ustedes lo vieron, ustedes lo escucharon, era el doctor Juan Requesén en tu canal Plomo Parejo.